Bueno, vamos a empezar el acto de hoy. Bona nit, buenas noches. En primer lugar, agradecerles a todos los que han hecho el esfuerzo de venir a la sede de la SEP esta noche. Tengo que reconocer que desde que he rompido con tanta fuerza el mundo telemático, revivir debates presenciales me genera un placer casi nostálgico. Agradecer también a los que participarán por videoconferencia su interés por la temática que nos reúne y permitir llevar el debate más allá de los límites de esta sala. Debemos confesarles que a medida que vamos viendo el éxito de la convocatoria a través del número creciente de inscritos, nos sentimos plenamente gratificados por el interés que ha generado. Agradecer también la presencia hoy en la mesa de Nérida Orella y Teresa Ribalta, su esfuerzo y persistencia por conseguir la entrevista a Susan y Marcus Evans, que hoy presentaremos, y al mismo tiempo por hacer posible que dispongamos de su libro traducido al castellano. Nérida Orella de Nadal es psicóloga, especialista en psicología clínica, psicoanalista, miembro de la SEP, de la IPA y del IPR, el Instituto de Psicoterapia Relacional. Coordina seminarios sobre cómo atender consultas de menores con incongruencia de género y sus familias. Teresa Ribalta es psicóloga especialista en psicología clínica, psicoterapeuta y supervisora de terapia focalizada en la transferencia, especializada en adolescentes, miembro de la International Society of Transference Focused Psychotherapy y certificada Europsy. Por último, agradecer, como no, a Susan y Marcus Evans su disposición y valentía para transmitir sus tesis, que no son las actualmente hegemónicas, y en unos momentos en los que varios colegas están sufriendo consecuencias y o cancelaciones por defender postulados que no se ajustan a los políticamente considerados como correctos. Susan Evans es psicoterapeuta psicoanalítica, trabajó durante casi 40 años en diferentes servicios de salud mental del National Health Service, incluido el Gender Identity Development Service para niños, el GIDS. Actualmente ejerce en consulta privada en Londres. Es miembro de la British Psychotherapy Foundation, de la London Psychoanalytic Psychotherapy Service y está registrada en el British Psychoanalytic Council. Marcus Evans, psicoanalista, miembro de la British Psychoanalytical Society, con más de 40 años de experiencia en salud mental en el National Health Service, fue director clínico de los departamentos de adultos y adolescentes de la Tavistock y Portman Foundation Trust durante varios años. Renunció en el 2019 en desacuerdo con la dirección clínica adoptada por el GIDS, que consideró inadecuada y iatrogénica. Después de los agradecimientos, comentar que el acto de hoy se enmarca en el espacio de la actividad científica de nueva creación de la SEP llamado Diálogos con el Autor, de la que la presente es la tercera edición. Esta ocasión tiene como eje el libro Disforia de género, un modelo terapéutico para trabajar con niños, adolescentes y adultos jóvenes, escrito por Susan y Marcus Evans y publicado en inglés el 2021. El motivo por el que lo presentamos hoy es la edición de su traducción al castellano este 2025. Las vicisitudes hasta conseguirlo las explicará Neri, que fue la primera en persistir hasta conseguirlo. Como la novedad es la edición del libro en castellano, y dado el gran número de asistentes en línea de lugares diversos, decidimos hacer esta presentación en castellano para facilitar la comprensión y participación, como ya habrán observado. La estructura del acto, tal y como lo tenemos pensado, será la siguiente. Después de esta breve presentación, les dirigirán unas palabras Teresa y Neri, y posteriormente daremos paso a la entrevista a Susan y Marcus Evans, que ambas realizaron y grabaron el mes de marzo de este año. Neri y Teresa leerán las preguntas tal y como las formularon el día de la entrevista.
y escucharemos después de cada pregunta las respuestas que obtuvieron. Al finalizar, tenemos previsto un espacio de diálogo en el que tanto los asistentes presenciales como los que están en forma telemática podrán hacer llegar las preguntas o comentarios que consideren. Los que están en pantalla podrán usar la función de levantar la mano y les iré dando la palabra. Esta función permanecerá cerrada durante la transmisión previa. Agradeceremos brevedad en las formulaciones para dar espacio a la amplia participación que seguro estimulará el material presentado. Os informamos también que el evento está siendo grabado y que posteriormente la grabación será publicada en nuestras redes sociales, brindando la posibilidad de acceder de nuevo al contenido. En cumplimiento con la Ley de Protección de Datos, solicitamos a aquellas personas que no deseen que su imagen sea difundida en redes sociales que por favor mantengan la cámara apagada en caso de intervenir. Bien, quisiera finalmente enmarcar el acto de hoy en la evolución que ha ido haciendo la atención a la disforia de género, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Para ser breve y dejar espacio a la entrevista y el debate, he pensado en hacerlo a partir de unas pinceladas que intentarán esbozar una imagen muy difusa que las respuestas de Marcus y Susan completarán, generando una forma ya más clara y definida. Primera pincelada. Estadísticas. Evidentemente, daré una selección muy limitada y subjetivamente escogida, pero me parecen datos a tener muy en cuenta. Algunos datos están extraídos del informe Transit de hombres adultos a niñas adolescentes, elaborado por Silvia Carrasco, antropóloga social, catedrática de la UAB y presidenta de Feministas de Cataluña en 2021. Entre 2016 y el 2021, fecha en que se finalizó este estudio, el número de personas atendidas en Transit, el servicio de atención y promoción de la salud de personas transgénero y no binarias del ICS, se ha cuadriplicado y ha pasado de 366 en 2016 a 1.454 en 2021. Transit atiende cada vez a más mujeres, que han pasado de ser el 38% de las personas atendidas en 2012 y 2015 a ser el 51% en 2021. Transit atiende cada vez a más menores. La media de edad de las personas atendidas ha caído 12 años de 2012 a 2021. De 2015 a 2021, el grupo de edad que más aumenta es el de 10 a 14 años, con un incremento del 3.480% en el número de casos, un incremento del 5.700% en el caso de niñas y de un 1.400% en niños. Cualquier aumento que ronde el 1.000% es considerado como epidémico en medicina, menos este, que oficialmente se considera normal y por tanto que no requiere ningún tipo de investigación, al menos pública. El número de intervenciones quirúrgicas realizadas a las personas atendidas por Transit se ha multiplicado por 5 de 2016 a 2021. Segunda pincelada. Tesis de nacer en un cuerpo equivocado. El título del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, de José Errasti y Marino Pérez, catedráticos de Psicología de la Universidad de Oviedo, hace referencia a la tesis transgenerista en relación a una identidad de género innata que no tiene por qué coincidir con el sexo asignado al nacer, de la que ha derivado el concepto de nacer en un cuerpo equivocado.
Errasti y Pérez cuestionan la idea de que se pueda nacer en un cuerpo equivocado y atribuyen la identidad trans a una construcción cultural, social y psicológica. Postulan que la noción de identidad de género sentida no tiene ninguna base científica. Sin embargo, se interviene médica y quirúrgicamente para tratarla. Tercera pincelada. Atención a las personas transgénero en los países pioneros en la atención específica a este colectivo. Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, todos países pioneros en iniciar políticas de atención específicas para este colectivo, han reconsiderado en los últimos años las líneas de actuación. En algunos casos, cerrando los servicios, en otros, adoptando enfoques mucho más restrictivos, en el uso, sobre todo, de bloqueadores de la pubertad y hormonación cruzada, en respuesta a la preocupación creciente en relación a la eficacia de los tratamientos médicos para menores transgénero. Cuarta pincelada: acusaciones de transfobia y política de cancelación. La presentación del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña de Barcelona en mayo de 2022 debe ser suspendida debido a la manifestación transactivista que la considera transfóbico. Una presentación del informe Transit por Feministas de Cataluña en Barcelona en julio de 2023, a la que asistimos Nere y yo mismo, debe realizarse a puerta cerrada y con protección de los Mossos d'Esquadra por el mismo motivo. Se dan posteriormente varios escraches por parte de activistas que intentan impedir que Silvia Carrasco dé clases en su facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hay presiones en el rectorado para intentar impedir su labor docente. A nivel internacional, se multiplica el número de personas famosas que han sufrido acusaciones de transfobia e intentos de cancelación por el hecho de hacer públicas opiniones en relación a la identidad de género no coincidentes con las tesis oficiales. Bueno, he dicho personas famosas, pues son más conocidas, evidentemente habrán muchas más que desconocemos. Quinta y última pincelada: consciente-inconsciente. Una consideración final es que tenemos de nuevo el viejo debate sobre el consciente y el inconsciente, de alguna forma como uno de los ejes que condicionan el posicionamiento subjetivo de cada uno. La propuesta de Marcus y Susan Evans solo se entiende desde la perspectiva de una mente conformada con un consciente y un inconsciente, en la que no siempre lo que expresamos está determinado por procesos de los que se es consciente, sino que lo que puede parecer un convencimiento claro puede estar condicionado por deseos, proyecciones, introyecciones, miedos y defensas inconscientes. Desde este modelo, lo que expresa el niño no es exactamente su esencia, su deseo verdadero, sino que puede ser el resultado de una lucha interna de la que el mismo niño no tiene un conocimiento cierto, al menos lo suficientemente claro como para iniciar caminos irreversibles a partir exclusivamente de la verbalización de ese deseo. Desde esta perspectiva, explorar sin apriorismos, con respeto y cuidado por no influir en el proceso, con una neutralidad profundamente implicada, como dice David Bell en el prefacio de la edición inglesa del libro que nos reúne, parece imprescindible. Explorar qué puede haber detrás de una manifestación de disforia de género sería una obligación deontológica para evitar lo que podría ser una grave actuación iatrogénica.
Se entiende también que desde un modelo de la mente que no tiene en cuenta el inconsciente, la expresión de la disforia de género es en realidad la manifestación de la voluntad y de la auténtica esencia, y no hacer caso a un menor que la manifieste se entiende como querer impedir su libre desarrollo. Ya tenemos, pues, dos significados claramente distintos de los significantes esencia y libertad. Bien, hasta aquí mi presentación y doy la palabra a Neri Daurella, que va a continuar con la suya. Muchas gracias, Albert. Es para mí muy grato presentaros por fin la traducción castellana de este libro, Disforia de género, un modelo terapéutico para trabajar con niños, adolescentes y adultos jóvenes, y un diálogo con sus autores, Susan y Marcus Evans. Yo explicaré brevemente el recorrido que nos ha permitido llegar hasta aquí. Hace ya 5 años, yo formaba parte de un grupo de trabajo del COP, del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, que se llamaba Psicoanálisis y Sociedad, y nos llamó mucho la atención una noticia publicada en la prensa británica y más concretamente un editorial publicado en una revista generalista, no una revista de psicología, que es The Economist, el 12 de diciembre de 2020, que se titulaba Primero no hacer daño, con el subtítulo de Otros países deberían aprender de un veredicto transgénero emitido en Inglaterra. Este veredicto cuestionaba los tratamientos que se estaban aplicando a niños y adolescentes en el Servicio para el Desarrollo de la Identidad de Género, JITS, de la clínica Tavistock, encargado por el National Health Service británico de atender a los menores trans. El editorial de The Economist planteaba el problema en estos términos. Decía, la disforia de género, un sentimiento de alienación respecto del propio sexo biológico, es real y la proporción de niños y adolescentes con este diagnóstico en los países ricos está aumentando por razones que no conocemos bien. Una corriente de pensamiento que se ha extendido rápidamente sostiene que se debe aceptar que los jóvenes se identifiquen como transgénero y ofrecerles intervenciones médicas, si las piden, para ayudar a que sus cuerpos vayan de acuerdo con lo que consideran su verdadero yo. Hasta aquí es la cita del The Economist. Entonces, la sentencia a la que se refería el editorial de The Economist se había dictado atendiendo a la demanda de una joven que a los 15 años había acudido a la clínica diciendo que se sentía chico y tras una exploración muy superficial se le había aconsejado recibir un tratamiento médico con bloqueadores de la pubertad seguido de administración de testosterona para desarrollar características sexuales masculinas y al cabo de un tiempo se le había practicado una mastectomía bilateral. Ahora, a los 24 años, sentía que no le habían ofrecido un tiempo de ayuda psicológica y reflexión y demandaba a la clínica. El tribunal había declarado que era muy poco probable que una chica de 15 años pudiera entender bien las consecuencias irreversibles de este tratamiento, calificado de tratamiento experimental, como para dar un consentimiento informado. Nosotras teníamos a la clínica Tavistock como una institución muy reconocida precisamente entre los psicoanalistas británicos, porque es el lugar donde se inició la práctica de los grupos Valiant, con el propósito de ayudar a los médicos a ampliar el foco y aumentar su sensibilidad ante los aspectos psicológicos y relacionales tan importantes en su práctica y tan desatendidos en la formación que acostumbran a recibir en las facultades de medicina. Y nos preguntábamos si no quedaba nada del espíritu de Valiant en la Tavistock. Pronto nos enteramos de que bastantes profesionales de la Tavistock estaban cuestionando este giro que se les estaba imponiendo desde el National Health Service cuando habían de atender a los menores de edad que consultaban por disforia de género.
y entramos en contacto con el portavoz de estos disconformes, David Bell, que había sido presidente de la Sociedad Psicoanalítica Británica y era un psiquiatra, consultor y delegado de personal en el Consejo de Administración de la Tavistock. Y él nos informó de que dos de los profesionales disconformes, Susan y Marcos Evans, estaban escribiendo el libro que ahora presentamos aquí, incluso desde antes de la sentencia judicial a la que he aludido antes. Entonces, el grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos organizamos una jornada de reflexión y debate sobre la cuestión trans en la infancia y en la adolescencia, que coordinamos Karma Guillén y yo, y en la que participaron psicoanalistas como David Bell, Eileen Wieland, Mari Carmen Jiménez, la endocrinóloga Isabel Esteva y la antropóloga social Silvia Carrasco. Si os interesa ver este vídeo de 4 horas de esta jornada, que fue muy interesante y se celebró el 23 de octubre del 2021, la podéis encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Psicólogos de Cataluña, buscando entre los más populares. Se llama Espai de Debat, jornada reflexión sobre la cuestión trans a la infancia y a la adolescencia. El anuncio está en catalán, pero la grabación es en castellano y la entrevista con David Bell es en inglés, pero subtitulada en castellano. No ha sido fácil conseguir que una editorial española asumiera la responsabilidad de traducir y editar este libro que por fin llega a nuestras manos en el año 2025, gracias a las gestiones de Teresa Ribalta con la editorial Desclée de Brouwer. Desde que se publicó en inglés 2021 hasta ahora, los acontecimientos políticos en Gran Bretaña han seguido un curso favorable al modelo que estos autores proponían, lejos del modelo de la terapia afirmativa. Aquí no estamos en la misma situación, y menos aún desde que se aprobó de urgencia la llamada Ley Trans en España en el Congreso de los Diputados el 28 de febrero de 2023. Pero lo que pasa en países como Gran Bretaña, que empezaron antes a experimentar y son capaces de rectificar, es una buena referencia para nosotros. En el prólogo a la edición española, del que somos coautoras Teresa Ribalta y yo misma, destacamos cómo en estos 4 años el panorama ha cambiado bastante en Inglaterra. El Servicio Nacional de Salud inglés encargó a la pediatra Hilary Cass una revisión independiente de los servicios de identidad de género para niños y jóvenes y tras 4 años de exhaustivo trabajo, en abril de 2024 se publicó el llamado Informe Cass, que asume el cuestionamiento iniciado por los Evans, por David Bell y otros críticos de la Tavistock. El informe concluye que no hay evidencia de que el tratamiento mediante bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas ofrezca garantías de seguridad ni efectividad para niños y jóvenes que sufren malestar en relación con su género, ni de que mejore su salud mental o reduzca el riesgo de suicidio. Sugiere investigar las razones detrás del aumento exponencial de derivaciones a los servicios de atención a los malestares relacionados con la identidad de género, especialmente en chicas adolescentes con problemas mentales y sociales complejos, y explorar cuál puede ser la mejor manera de ayudarlas. Además, recomienda que estos menores reciban una atención holística similar a la requerida en otras áreas de la salud infantojuvenil. Los autores presentan un modelo respaldado por una vasta experiencia clínica y por la psicoterapia psicodinámica. Este enfoque se mantiene neutral respecto a la decisión de hacer la transición, defendiendo la necesidad de ofrecer a los pacientes la oportunidad de explorar y comprender tanto sus razones conscientes como las que permanecen ocultas e inconscientes que los llevan a rechazar el sexo biológico con el que nacieron. Además, los autores proponen un enfoque exhaustivo para la evaluación que, partiendo de un diagnóstico en profundidad, incluye el análisis de síntomas
y traumas psicológicos, la evaluación de la estructura de la personalidad y de la comorbilidad, problemas psicosociales, como pueden ser pues, dificultades importantes en la relación con el padre o la madre, o la convivencia con familiares con afecciones graves que afectan al funcionamiento familiar, y problemas ambientales y de funcionamiento global. Bueno, yo lo dejo aquí y paso la palabra a Teresa Ribalta. Muchas gracias. Quiero empezar también agradeciendo a Albert por su presentación y a la Sociedad Española de Psicoanálisis por invitarme a compartir esta presentación junto a Neri. Hoy estoy aquí sobre todo como psicóloga clínica y psicoterapeuta especializada en terapia focalizada en la transferencia en adolescentes. No vengo en calidad de directora de la Fundación Orienta, aunque la historia de este libro sí comenzó allí. En la Fundación pensamos que sería muy valioso invitar a Neri a dar una conferencia porque muchos compañeros de los servicios públicos de salud mental infantojuvenil estaban atendiendo a pacientes adolescentes con disforia de género y sentían la necesidad de contar con más formación y herramientas para comprenderlos y acompañarlos. Fue entonces cuando Neri me habló de la importancia de disponer de más materiales en nuestra lengua y de la posibilidad de buscar una editorial que pudiera publicar este libro. Justo yo acababa de terminar la revisión de la traducción del manual de terapia focalizada en la transferencia para el trastorno narcisista de la personalidad con esta misma editorial y pensé que sería una buena idea poder proponerlo. Y esta idea llegó al Consejo Editorial y también con mucha suerte encontramos el apoyo decisivo del psiquiatra Pedro Sanz, al que conocía personalmente, que pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, a la PM. Y hoy, después de todo este recorrido, de la ayuda generosa de colegas y del excelente trabajo de traducción de Francisco Campillo, este libro es una realidad y para mí es una enorme satisfacción poder compartirlo con ustedes, convencida de que puede aumentar la posibilidad de ayudar, de acompañar y también de transformar miradas. Además, recomiendo el libro porque también ofrece una rica y condensada revisión de concepciones psicoanalíticas aplicadas a pacientes con disforia de género, incluyendo la revisión de conceptos como las posiciones esquizoparanoide y depresiva de Melanie Klein, la identificación proyectiva y también el concepto de continente contenido de Bion. Se destaca también el duelo por la pérdida del self ideal, la triangulación y el papel del padre, así como los retos de afrontar las realidades dolorosas de la dependencia infantil y las diferencias entre los sexos y generaciones. Finalmente, siguiendo la teoría psicoanalítica, los autores enfatizan la experiencia vivencial de la transferencia y la contratransferencia en la relación paciente-terapeuta y describen muy bien cómo ayudar a acceder a las defensas inconscientes inconscientes como ha señalado Albert, frente a las verdades psíquicas dolorosas. Además, subrayan la importancia de la supervisión clínica como instrumento de apoyo fundamental para los profesionales que trabajan con pacientes que presentan pensamientos concretos o estados mentales disociados. Solo me queda pedirles disculpas porque la grabación de la entrevista que van a ver no tiene una calidad excelente, pero porque se trata de una videoconferencia que realizamos en línea con los profesionales IVANS, pero creo que el valor del contenido compensa perfectamente estas limitaciones técnicas. Para mí, este libro representa un puente entre profesionales, entre generaciones y sobre todo entre el conocimiento y la experiencia de quienes viven estas realidades en primera persona. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Neri y Teresa. Creo que estas presentaciones habrán enmarcado muy bien la entrevista que ahora vos vamos a escuchar. En su libro hacen referencia a las tendencias sociales, culturales y políticas que han tenido efectos en el entorno clínico.
¿A qué factores atribuyen el aumento exponencial de las derivaciones al JITS desde 2005, que pasaron de 100 al año a 2.500? Of course, we're all we're people who mix socially. We're group animals, basically, and this problem. Often we're talking about kids who are very worried about the transition from childhood to adulthood, and in a way they're fixing their problem in one narrow area, and that maps on to the sort of ideology that's involved in transgenderism. So people tend to think it's either the internet or it's the individual. Actually, we see a bit of both. These are fragile, anxious kids, by and large, who are looking for an ideology that soars up their defences. And again, I think at this stage we don't. No. Ahora yo hice esta pregunta, la número 2, ¿no? Y mi pregunta era, ¿qué piensan de la inversión de la proporción de chicas y chicos consultantes, que pasó de ser de 2/3 de chicos que se cuestionaban su identidad de género en diferentes edades a 2/3 de chicas que se cuestionan su identidad de género por primera vez en la adolescencia? Esto era mi pregunta. And again, I think at this stage we don't exactly know, but I would say that the children who have been coming in, certainly into the GIDS Tavistock service, the increase in the female population tended to be teenagers. So when I worked there back in the early 2000s, mostly we had boys, not exclusively, but mostly it was boys who were sort of gender non-conforming, if you like. But the teenagers, I think, and the females are particularly susceptible to societal influences. I think girls are really under pressure in terms of, again, sort of Instagram, TikTok, how you're meant to be. And again, you know, we could theorize, has the new way that children have learned online, you know, less interactional perhaps, less personal, influence their sense of who they are and their identity. So I think the kids that I've met with, many of them have have sort of formed an ideal sense of who they should be. And an image almost, and very often they're often interested in anime cartoons and the sort of fantasy world. But again, it's coming back to this idea that I think there's a real discomfort with finding themselves and who they are in their peer groups. And so that's my explanation, perhaps, in some small part, for the increase in girls. With boys, you often feel that there's a problem with their identification with their fathers and masculinity. So they reject masculinity. That's a bit of a stereotype, but it's something we've come across quite a lot. Yes. There's this term toxic masculinity, as if, you know, if you painted a picture, you say that there's a kid who's very close to the mother, and the father is a disappointment, maybe aggressive, or has left the family. And in some ways, the child can't make the bridge of identifying with the mother in the first instance, and then forming an identification with the father. That doesn't take place. So there's a sense of them being locked in with a relationship with their mother, and then there's a failure of their own separate identity to develop. In some ways, a lot of trans kids, they're like uniforms they get into, as if they can't really find how to become themselves. They adopt a sort of off-the-shelf uniform. I suppose I was just thinking about your question about the increase in the girls as well. And if one's thinking, I mean, one of the things that we think a lot about in the work, and my experience is that many of the kids are struggling with a separation.
And I think, you know, if one looks at, you know, if one's allowed to look at the reality of the sexes, that for girls, you know, they've grown up with the mother, and then they are potentially going to be a mother. You know, they're the same. And I think for boys, there's perhaps a differentiation, but it's not something I've particularly studied or got any evidence for it. Again, it's just a sense of, I think there's a sort of protest or some way in which a grievance against who they're expected to be, and the female role perhaps becomes more prominent, and because of the higher awareness of this identity you can take on, perhaps that's made it more attractive as well. It's very important that they're looking for a concrete way of forming their own identity separate from the parents. As Sue says, it's like as if to say, I can't be a woman like my mother. I've got to change something actually physically in order to denote some sort of separation. And that doesn't take place. We're used to that taking place symbolically, but it's so concrete, they've got to do something physically. En su libro, señalan que el enfoque afirmativo es el modelo clínico actual recomendado por la mayoría de los organismos profesionales de la salud y la educación, y que se anima a los jóvenes a seguir un camino de cambios sociales y físicos sin explorar o explorando muy poco la etiología de su disforia de género. ¿Está permitido cuestionar y desarrollar modelos de tratamiento alternativos para niños y adolescentes con incongruencia de género, o se ha convertido en un ámbito intocable dentro de la medicina, la psicología y la psiquiatría? Yeah, I mean, one of the problems with the affirmation model, which Hilary Cass mentions, is that I don't know of any other area in psychiatry or in psychoanalysis where one just goes along with the beliefs of the patient. Now, neither are we there to bring in, you know, to sort of convince the patient of our way of thinking. The starting point is one forms an empathy, you understand where the patient's coming from, but then you're trying to interest them in what's excluded from their preoccupation, to open things out. And very much we're thinking that in a way with the services and with the kids, they narrow all of their problems down to something called gender, to the exclusion of almost everything else. And this is something that we sort of very much agree with Hilary Cass. You're interested in a broad picture. Who is this kid? What are they struggling with? In what family? In what social context? So that while they're trying to narrowly get you into a discussion about gender, you're trying to interest them in who they are as a person overall. And this is the art of psychoanalytic work, if you like. And I think the other thing to say is, and I think we mentioned this when we wrote our book, we knew that as soon as we'd written it, it would get out of date in terms of language and development. But we've had the Cass review here in the UK, and there have also been similar reviews in Finland and Sweden. And also Trump has got into power, and he seems to have a very different agenda to the Biden administration on this issue of transgender identity. So I think it's a changing situation, but I think it is very difficult if you work in an area where the political has sort of dominated the clinical. And I think, you know, what we always try and help therapists to think about, much I'm sure as you do, is to be with the patient and be interested in all of the patient, and not, as Marcus said, not to narrow down or to get preoccupied in certain areas. Yo les pregunté, explorar se convierte en el equivalente a patologizar y se cuestiona el trabajo profesional del clínico, como si hacer su trabajo habitual le convirtiera en un tránsfobo que intenta hacer una terapia de conversión.
La ley trans española prohíbe las terapias de conversión y un terapeuta que no practique la terapia afirmativa corre el riesgo de ser denunciado por practicar terapias de conversión. Para responder a estas acusaciones, ¿podrían explicar ustedes a un terapeuta cuál es la diferencia entre el modelo que ustedes proponen en su libro y una terapia de conversión? I mean, just to think about the patient for a moment again, you know, if in a way the fragile individual develops this very fixed belief system which excludes all sorts of confusions and doubts about their identity, as you put in your question, the therapist who wants to open things out and be curious is going to be experienced as making the patient worse. In other words, pushing doubts and curiosity, which are going to cause a sort of psychological disequilibrium back into the patient. So this is difficult technical work. But I would say that in some senses, in a way, that's ethically what we've always done, and this area is no different. As I said before, we don't want to get into an argument with the patient, but to continually understand why the patient may get narrow and feel aggrieved at the therapist's curiosity, because it's stirring things up that are uncomfortable. Now, in this country, we've got something called a memorandum of understanding, which a lot of the therapeutic bodies have signed up to, which is that you're not supposed to convert the patient. There have been moves to have a law banning conversion therapy, but in a way, it's already unethical. Our job is not to convert the patient to our way of thinking. You might say that we're interested in converting the patient into someone who is interested and curious in themselves, and that is our task. Now, if that is illegal in Spain, then that's a problem for people working therapeutically, because I would say that's at the heart of all therapeutic work. Mm-hmm. I mean, I think what you say about the sort of technical sensitivity is very important, isn't it? In working in any clinical area with our patients, some are ready to run with us quite quickly and think about all sorts of uncomfortable things, but others we have to really take them and I think be respectful of their defences as well. And I think that's particularly true in working with younger kids and adolescents, that I often take a long time and try and think about all sorts of other things with them, what films interest them, what characters interest them, song lyrics, as a way really of opening out other areas of their life and really not addressing too much unless they want to bring it in. You know, not focusing too much on this idea of gender identity. And then my experience of that has been is if one moves sensitively as the patient can and sort of take the pace, if you like, that actually they start to feel glad that someone is interested, because I think many of them have been feeling that they're very stuck and sort of lost and almost have no words. So many of the children that I've seen have said, I don't know how to describe that, or I can't really say it. And after a while, I think there's a relief in sort of feeling that someone's alongside them. And I think the real, you know, the other thing I'm careful is that I'm always work with them to say, should we look at this a bit more? Or I wonder if we could, rather than saying we've got to. And I never really let them know that they should or shouldn't do anything unless something was very risky, of course. But yeah. ¿Qué opinan del argumento de que los bloqueadores de la Shall I say pubertad so? I think previenen del suicidio cuando la evidencia científica no lo respalda de forma sólida?
Shall I say something? I think for me, one of the most upsetting aspects of the work, because I also do parent consultation as well, and I think it's been one of the very unkind things to frighten parents overly with regard to this idea that if you don't transition your child, you might have a dead child. I think it's been a very unhelpful thing. So to answer your question sort of almost straight away is, how do parents and children come to an informed consent when that message has been given to them? We're fortunate in the UK that, again, the Cass review has and the evidence base has rather taken that apart. And although some of the children are at risk of suicide in the same way that children in many mental health areas and treatments are more at risk than the usual population, transgender identity children are not more likely to suicide if they are not allowed to transition. I think that's become clear in the evidence we have thus far. And I think that the other thing to say is that this treatment we still don't know enough about it. I mean, the Cass review, again, in a sense, the evidence it provided was that there is not enough evidence. So she didn't claim to know anything particularly more, but what she did say is we really don't know enough. And so to go ahead and suggest to children that this is the right treatment for them, or to recommend this, or to affirm that they should go along this route, and clinicians are calling it a gender-affirming treatment, you know, again, I think it's a questionable clinical route to take, and I think we need to be very, very cautious in this area. And in my experience, I really haven't met a child that I've worked with who at any stage I would have felt was mature enough to give informed consent to a treatment that ultimately will affect aspects of their adult life that when they're teenagers, they really cannot fully comprehend. Mm-hmm. I was just going to say, again, clinically, one of the connecting factors is the fact that they do have this group that we see. They do have a lot of underlying self-hatred. I mean, they hate themselves because, as Sue said, you know, they have a picture of what ideally they'd like to be, of a sort of avatar or a fantasy picture, and they're not like that, and then they hate what they actually are. So that I would say the problem is more tackling the self-hatred. It doesn't necessarily lead to suicide, although all of these things put the services under massive pressure. The parents under pressure, the clinicians under pressure. I'd like to say one more thing, actually. It's not really directly in relation to your question, but my experience of working in the clinic as well, when I was at the Tavistock, is that it's almost easier to affirm a distressed kid, you know, or adolescent, and it's clinically more challenging to stay with them and try and support them and contain that psychological pain. And it's very difficult for parents. So again, I think it's very seductive, this idea of, oh, here's the answer. And of course, for a while, because of the effect of puberty blockers, they just stop development. So in a sense, they kind of remove that crisis moment sometimes and sort of calm things down, but there's no evidence that there's any room for real thinking, and in fact they sort of stop development altogether, and it doesn't really address what they were grappling with when they felt so distressed. So I think it's an important point that it's so seductive. One of the things that came up, they called it a pause for thought at GIDS, but there was no pause for thought. It was a medical conveyor belt. And the point is, once you find a way of dealing with psychological turbulence and pain by taking medication, you know, you tend to continue. And that's what GIDS found. The kids that started on puberty blockers went on to cross-sex hormones. There was no pause for thought. It's difficult to give up the sort of omnipotence of that sort of solution for dealing with all sorts of turbulence and anxiety. Pregunté, para aplicar el modelo terapéutico que ustedes proponen en su libro,
se requiere un equipo interdisciplinar que pueda ofrecer terapia individual al niño o adolescente y también otras intervenciones como terapia familiar, terapia de pareja con los padres, etc. ¿Es que ahora el National Health Service puede ofrecer este tipo de abordajes en Gran Bretaña? Yeah, well, Hilary Cass, GIDS was closed down after a lot of criticism, and the model was criticised by her. As we've said, it wasn't felt to be a holistic treatment, and there are going to be these new hubs in which they'll be looking at the kids overall, not focusing just narrowly on gender. We hope. We hope. So we would advise that there would be family therapists to work with the families, because often there are problems in the families or with the couple. There'll be someone to see the kid, and a psychiatric and psychological assessment where required, because of course many of these kids, although it's all denied, actually there's a lot of diagnostic overshadowing as the services get completely focused on this thing called gender. They ignore the fact that a lot of the kids are on the autistic spectrum or have eating disorders or maybe internally homophobic against themselves. So, you know, again, the whole thing that goes with the book is sort of broadening things out and having different people who might provide different inputs. That's what we're hoping will happen. We'll have to wait and see whether it does. Just quickly to add as well, I think that I have been contacted by some parents whose child has obviously come out to them, and then the parents feel in the dark and feel quite panicked about what they should do and upset by it, and or just wanting to do the right things. And I think that there's a measure and a real value actually just perhaps in clinical parent work, and sometimes it's not even necessary to see the child. So it doesn't necessarily need a whole family team. That's something, again, that I've learned over time and since we wrote the book. But I think an ordinary generic family model of mental health service is actually a very good one. And I really think, you know, specialism in this area is almost dangerous, or has been almost dangerous, perhaps. Although, of course, it's always good to have people who understand about the area. Siguiente pregunta. Su libro llega ahora a manos de los lectores españoles 4 años después de su publicación en inglés. En este tiempo han cambiado muchas cosas, probablemente gracias a la valentía que ustedes y el doctor David Bell han demostrado. El Cass Review señala que la evidencia sobre los bloqueadores es muy débil y que sus riesgos son relevantes. ¿Es cierto que ya no se prescriben en el National Health Service ni se administran hormonas cruzadas a menores de 18 años? Yes, so, well, equally, the courage of Neri to persist in having our book published. It's taken a long battle of 4 years. And of course, books immediately, as soon as they're printed, are out of date. But what's developed here very briefly is that since the Cass Review, the government put a ban on puberty blockers. And the other recommendation, because Cass didn't actually look at the effect of cross-sex hormones, but there was a recommendation that in the 16 to 18-year-old age group, that children should only be considered for this in exceptional circumstances. And there are all sorts of safeguards of second opinion and multidisciplinary teams that have to look across that. And the last time I spoke with someone about this in the NHS, there hadn't been cases of that level of referral gone through. So I think effectively it stopped hormone treatments, apart from in the private areas outside the NHS. The private clinics have, I think, continued to prescribe cross-sex hormones, but puberty blockers have been banned. There is the potential that there will be a trial. It's very contentious here in the UK, and it hasn't got through the ethical committees, but there's a proposal for it, but we're just waiting to hear about that.
Recientemente nos han llegado críticas sobre el informe CAS. Por ejemplo, esta, ¿no? Atención a la salud trans, bofetada al informe CAS. La Asociación de las Sociedades Médicas Científicas de Alemania hace una serie de recomendaciones justo cuando los políticos norteamericanos dicen que Europa está haciendo marcha atrás en la atención a los transgénero. O esta otra, investigadores de Yale, expertos internacionales, publican un trabajo que censura el informe CAS. ¿Nos pueden decir su opinión sobre estas críticas? I remember seeing people in the 1980s. I used to run a parasuicide service, and in those days, it was very small numbers, mainly male to female transitions over 18s. And the thing that used to get talked about in psychiatry was all but 1% regrets. Well, in our casualty, we would have a regular throughput of people who went through transition. They believe that all their problems were going to be left behind. They then come out the other side of transition and they've still got all their problems. And then they would parasuicide. So I knew that these were bogus scientific claims. And one of the problems that Sue mentioned is one of our difficulties has been the penetration of the sort of ideological thinking into clinical areas, in which you're based very much on beliefs and wishes rather than clinical evidence. And I think that's continued. So that CAS is the most serious study of this area that has taken place. 4 years with a crack research team looking at all of the data. She has no skin in the game, as they say. She wasn't biased. She wasn't involved before. But she, unfortunately, for the pro-trans movement, she said, as Sue said, there is no evidence for what we're doing. So we need to be extremely cautious. But the fact that she said that with such authority is hated and attacked. Her personality is attacked. The team that she set up, her methodology is attacked. The fact is that WPATH is known to be an ideologically captured organisation that is not a straight shooter in this setup. People are ideologically driven and they have been driving the agenda for years. The University of York here in the UK, they looked at the WPATH guidelines and there's a particular way of measuring the standard and they fell way down the chart, and that their expression was that they lacked any rigor. And I think that I'm not sure if in Spain you're aware of this, but there was an exposure. Someone, an informant from within WPATH, decided to blow the whistle and handed over a lot of files from their meetings and recordings and so on. And Michael Schellenberger and a researcher team, they went through it all meticulously, and what emerged, and if anyone's interested listening to this, I think, there are several reviews of it, but in the UK, CanSG have written up an account of what's become known as the WPATH files. But really, again, if one listens to the clinicians there, a lot of it is just, well, give it a go. Try it out, we don't really know. And if you listen to the meetings of the Tavistock GIDS, even when they were meant to be the leading experts, much of what they said is, well, we won't know what happens, or we can't tell if it will work, or we don't know if they'll regret. They might. And I think that this is such a cavalier way to approach young children's lives and the families around them. And the other thing was, I've lost my thread of thought there. Well, I was just going to say, another thing that the Tavistock was closed down was a result of an audit was done of the Tavistock, and they looked at the notes and the quality of the informed consent and risk discussions that took place between the clinicians and the patients. These were very inexperienced clinicians, and that the lack of thought about whether this individual could really understand
what the losses and risks were for embarking on a medical treatment, and the lack of serious clinical engagement about what was at stake was very alarming, and the CQC were extremely critical. It was one of the things that closed the service down, but it sort of relates to what Sue's describing about the WPATH discussions. There's a lack of clinical rigour and serious thought. It's as if you go along with the patient's beliefs, and then whatever happens in the future, well, that's down to them. You know, as if the clinician has got no real authority or ethical responsibility to protect the patient from misadventure. I mean, it is worth just adding as well, and because I think people often think that we're transphobic or imagine this might never work for anyone. And I think certainly, you know, there are people who in adult life, you know, their transition identity works for them. You know, in the same way that we can have all sorts of accommodations in our life which help us live, because we're all trying to make the best of a bad job. But again, so it's not that perhaps an adult who's sort of in their mid-20s, who sort of considered this carefully in adulthood, might want to go ahead with this and may report that it has aided their life and made them feel better. So I think the difficulty is with the children, there was no follow-up. And to this day, the staff that transitioned those children have no idea what has happened to those children in their young adult lives. They didn't follow them up, they didn't know what happened. It was meant to be a research project, and there is no data about whether or not those children are doing okay. And the one last thing I would say is that frequently there's this thing about, you mentioned before, 1% regret, you know, it's very low. We have people who've regretted their transition who would contact us, and we're in contact with other clinicians who meet these people. They are not statistically on many charts. You know, a few of them are on YouTube and have come out and spoken on X, Twitter. But actually, many of them feel too damaged, too ashamed, too broken. And they've got to try and put back together their lives. And I think it's really important that that fantasy figure of 1% is, you know, exposed. There's no way we can know that as yet. And I think we're only going to see that develop over the coming years. I think the truth will emerge perhaps in time. Última pregunta. ¿Cree que la supervisión clínica basta para garantizar una buena práctica o sería necesaria una formación especializada adicional para los profesionales que trabajan en este ámbito? I mean, given what we've talked about, this is difficult work where one, you know, as Sue was saying earlier on, you've got to sort of get alongside the patient, but you're also trying to interest the patient in things that they are trying to exclude in a way. The other pressure that you're under is sometimes that, you know, there is a push towards actions. Someone will come in, they'll say, I'm going to start taking testosterone, or I want to go and have a double mastectomy. So one is under pressure. So the balance between following where the patient is and sometimes being prepared to deal with some difficult, you know, issues, which may be very difficult to manage in the countertransference, are extremely important. And I think that supervision helps the clinician think. It offers a sort of third position. Sometimes one gets locked into as a dyadic game of tennis. You need a sort of third position. I think in tennis, the coaches are now allowed on the, so Nadal's uncle could actually come on the court and help him. Not that he needs any help. And I know he's anyway, but it's that sort of thing, because otherwise one gets pushed into either just capitulating or into being provocative. And I think the supervisor provides a third position in which you might think of different ways of approaching the problem that could get the individual's interest and curiosity to engage with the therapist's curiosity.
So very important. And I suppose there's an aspect, isn't there? Because I think it's always good to listen to an expert, and particularly when you work in sort of psychology and mental health, when you meet someone, for example, who really understands, the borderline personality or manic depressive psychosis, that you feel a relief because they talk in a way that sort of unfold some of the things you've been grappling with. But I think, as I mentioned earlier, I'm also very wary of the idea of specialists or experts, because I think this is such a novel area, and particularly what's happened in the last decade. Because for a long time, probably since the 50s, I think there's been this very slow developing area of sort of niche market of mental health work, with transsexualism, as it used to be called, that went on for a while. But I think what's occurred here is novel and new, and I certainly feel that I'm learning all the time, and I'm meeting different types of children. So although in our book we describe a kind of mindset, I think you can't just say it's a one-size-fits-all either. I think. Although in a way, the whole problem of adolescent development and the anxiety of transitioning from, I mean, that's been going on for millennia, and I don't think it's just another. I mean, we've had self-harm, we've had anorexia. Now we've got this. The difference is the political penetration of the clinical environment, which has stopped us thinking in the usual way. And people get frightened about that. They say, I don't want to go into that area because that's what makes it unusual, I think. All the other things we're very familiar with in terms of adolescent development. But it's important, isn't it, to ask ourselves why in this area, and I think it's fairly unique, it's certainly in my lifetime, that we've come across an area of psychological work where you're told you can't think around it and widely about the subject and discuss it and think about different ideas. It feels very prescriptive, as if unless you think in one way, you're thinking wrongly. And I think that, a message to all therapists is, I know it's difficult for you in Spain if you've got this pressure, a sort of governmental, political pressure on you. But as clinicians within discussion groups and supervision groups, I think it's really important to say we have to think about all of the patients, not just one aspect. It's an infection of a sort of tyrannical superego, really, in the patient, in the political system, that's sort of against thought, really. Bion said, the ego is destructive superego. The problem is it's contagious. It's got everywhere. All gone mad. Okay. Thank you very much for all your answers, for your contributions. We appreciate a lot your contribution to share your knowledge in that field. Thank you very much. Thank you. Thank you for inviting us. We hope you enjoy Thanks for the reading book. it. Thanks for doing the book. Yeah. Thank you very much. Bueno, en fin, con esta entrevista podéis tener una idea, ¿no?, de lo que nos puede aportar la lectura del libro, ¿no? Entonces, estos autores, como se ve que tienen una gran experiencia clínica para sostener que no podemos comprender la disforia de género sin comprender los contextos evolutivos y relacionales en los que se manifiesta, ¿no? Y desgraciadamente son tan frecuentes los abordajes simplistas de este fenómeno que además se utilizan en eslóganes más propios de las guerras culturales polarizadoras, ¿no? Y estos enfoques reducen las opciones del profesional de la psicología a una disyuntiva binaria, ¿no? O sea, excluyente, terapia afirmativa versus terapia de conversión. Así que yo por esto he tenido tanto interés en difundir este libro, que bienvenido sea un libro que es una aportación a este enfoque holístico del que habla Hilary Cass,
y reflexivo que promueve una atención integral a niños, niñas, adolescentes y familias en tiempos de confusión y turbulencia. Esto que os estoy leyendo, os recomiendo si tenéis ganas, aparte de tener el acceso a la grabación, si lo queréis tener escrito en una revista que se llama Intercambios, Papeles de Psicoanálisis. Acaba de salir el número 54, donde está todo transcrito. Es decir, que lo podéis encontrar buscando en Intercambios. Se puede comprar online esta revista. Bueno. Muy bien. Pues podemos dar paso al debate. De hecho, de momento no sé si hay alguna mano levantada. En la pantalla no veo. Sí que hay un comentario escrito en el chat por Maite Morató. No sé si empezamos pues por aquí para dar tiempo mientras no haya manos y luego vamos dando paso por orden, ¿no? A ver, pregunta Maite Morató. Sí, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿qué diferencia existe entre este abordaje psicoanalítico y el que hubo en el pasado para abordar la homosexualidad por psicoanalista? ¿Este enfoque psicoanalítico no sería también adecuado para preadolescentes o adolescentes que se sienten homosexuales? Gracias. No entiendo mucho la pregunta, pero lo que dicen los Evans en su entrevista, si lo habéis visto, es que muchas veces ellos atribuyen la presentación de los jóvenes adolescentes trans como homofobia interiorizada. Es decir, es verdad que aunque Freud nunca fue homofóbico, diríamos, porque conocemos la carta famosa en que cuando una madre de un chico homosexual le escribe pidiéndole tratamiento por la homosexualidad del hijo, Freud le contesta: yo le puedo tratar por su neurosis, por su sufrimiento, por lo que sea, pero no por su homosexualidad. Entonces, digamos, esto sabemos que fue una carta que contestó Freud a una señora en su época. Pero es verdad, que esto no se puede negar, que ha habido durante muchos años un abordaje desde el psicoanálisis de lo que era la homosexualidad como si fuera una patología y en esto creo que ha habido toda una evolución en la que han ido reconociendo que esto no se podía tratar de la misma manera. Es decir, que yo creo que el tratamiento lo que plantean los Evans es precisamente diferenciarse de aquel psicoanálisis que convertía a la homosexualidad como una patología que había que curar. En este caso, me parece que de lo que se escucha, de lo que ellos han dicho, se deduce otra cosa. No sé si esto sirve para contestar este comentario. En todo caso, Maite Morató puede también escribir si se siente contestado o no. Sí, de hecho, yo creo que puede ser también, sí. Si me permites un pequeño comentario también. Bueno, pensando en la pregunta que hemos leído, yo pensaba que una diferencia básica también está en que una cuestión es el objeto por el que se siente un interés, ¿no? Y otra cosa es la identidad de uno mismo y de lo que hablan los Evans y de lo que hablan varias posiciones que buscan un enfoque más holístico, es en la cuestión no de cuando esto se aborda desde la adultez, sino desde la infancia y de que se pongan en marcha tratamientos que pueden ser irreversibles y donde no hay un consentimiento realmente que se pueda considerar informado por un menor, ¿no? En cambio, en la cuestión de la homosexualidad, bueno, es una cuestión que no tendría ninguna trascendencia en este sentido, ¿no? Sí. Sí. Pero no te escucharon los de casa. No, primero agradecer la traducción del libro y que podamos tenerlo, ¿no? Y que me parece una aportación muy importante.
frente a lo que se ha comentado, este tipo como de guerra ideológica, poder salir como de esa polarización ideológica que ha tenido este tipo de impactos y que los tiene en las instituciones, en las leyes, en la práctica profesional. Yo creo que es importante. Sí que quería comentar algo donde quizá no incide directamente en lo que plantea el libro de disforia de género, sino sí que tiene que ver con que la cuestión de género sí que es un debate que no solo está en ámbitos ideologizados o de militancias sociales y políticas, sino que está en el debate contemporáneo y que el psicoanálisis en ese sentido tiene un desafío de entrar en esta discusión, conversación, investigación, ¿no? Pensaba por un lado en lo que fue aquella famosa conferencia de Paul Preciado en París ante psicoanalistas, que ha generado un debate, ¿no?, en los últimos años, en un autor argentino que ha publicado este libro Edipo Gay, ¿no?, que es un análisis de qué manera ha estado presente la heteronormatividad en la práctica del psicoanálisis. Y lo que propone en realidad es que se repiensen cosas de la teoría psicoanalítica y de la práctica también, por supuesto, que afectan la cuestión del género. Entonces, en ese sentido, el debate sí que está ahí también, abierto en esa otra dirección del trabajo teórico, clínico, en términos de conversar con algo que sí que es un debate real y que es importante, que lo que la Judith Butler llama el género en disputa, en conversación, ¿no? Entonces, no sé si queréis comentar algo sobre esto, un poco va al margen del libro, pero que creo que se conecta con ello, ¿no? Gracias. Sí, yo agradecer este comentario porque es verdad que todo el debate del género está en la sociedad, qué es ser hombre, qué es ser mujer hoy en día, y que esa es una dificultad que tienen los adolescentes también hoy en día, ¿no? ¿Qué significa para mí ser hombre, ser mujer? ¿En qué cosas me identifico de ser mujer, de ser hombre? ¿Qué orientación sexual tengo, ¿no? Todo esto está en un debate social y que realmente los adolescentes de hoy en día, en relación a cómo ellos se describen, en relación a si se sienten hombre o mujer o la orientación sexual, es un tema muy amplio que creo que también nosotros debemos tener en cuenta en qué momento social estamos viviendo, y creo que nos sirve la recomendación de los autores de poder tener abierta la mente y poder escuchar a cada paciente en concreto, y probablemente cada paciente puede ser muy distinto, porque yo añadiría, ¿no?, de que en cada identidad, ¿no?, de cada hombre o mujer puede influir pues la idea de qué es ser hombre o mujer en la sociedad, también cómo es ser hombre o mujer en la familia, las experiencias con su rol en relación con el padre o con la madre, cómo es la relación de pareja en cada uno de sus papeles, de rol de madre o de padre, la experiencia que ha tenido uno con su propio sexo, y también la idea que pueden transmitir, por ejemplo, el padre y la madre sobre su propia identidad sexual o sobre el deseo de que el hijo sea hombre o mujer, de las ventajas que también puede tener ser hombre o mujer. Y todo eso implica una complejidad que, si abrimos el campo, como dicen los autores, seguramente eso puede enriquecer mucho el autoconocimiento de cada paciente. En remoto. Marina, creo que es, tiene la mano levantada. No, no se te escucha, Marina. Perdón, buenas noches. Gracias. He seguido con mucho interés el desarrollo de la entrevista, tenía la revista de Intercambios delante y, sin embargo, tengo que decir que la viveza de la exposición de los Evans me ha parecido magnífica, porque están en el ajo
no hablan desde una cuestión intelectualizada, ni una cuestión ni en neolengua, ni nada de esto. Entonces me ha parecido valiosísimo porque la gente llega muy angustiada. La gente llega con sufrimiento y en una posición, y ahí en el artículo que recomendaron ustedes a partir de ellos, de matar la mujer que llevas dentro, ¿no? Creo que era el título aproximadamente, dan cuenta de esto muy bien. Personalmente, como nacida mujer y haber nacido en la dictadura, la experiencia de encontrarme en una situación en la que desde 2017 los profesionales no podemos explorar con nuestros consultantes sin que eso sea un delito y que eso se estableciera en 2022 para todo el Estado, no solamente para las autonomías donde ya estaba recogido, que eran 17 me parece recordar, pues claro, es como para sospechar que pasa algo, ¿no? Que hay intereses, por otro lado, clarísimos. Más allá de los debates sobre las cuestiones de género, que son temas bastante evidentes. Lo que quiero decir es que poder acercarnos al sufrimiento de los otros, poder ver estos fenómenos de autoodio, que creo que está muy bien recogido, y de ataque al vínculo, que también comentaba precisamente en este artículo, comentaban los Evans. Y pensando en Bion y lo que él contaba, ¿no? en el pequeño artículo sobre ataque al vínculo, de esta inmensa lucha defensiva por sobrevivir, porque ha pasado algo que no permite existir y que a través de una alteración dolorosa, complicada e muy incierta y experimental, uno diría, ¿cómo se pone la gente en manos de estos tratamientos experimentales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las familias? Es una duda que personalmente, con la edad que tengo ahora, que voy a cumplir 70 años, me llama la atención. Hay algo que está dislocado. Darles las gracias por el acto, por supuesto por el esfuerzo de haber conseguido que se publicara el libro y por esta oportunidad. Buenas noches. Gracias, Marina, por tu aportación. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Mónica. Yo quería, bueno, consultar tres cosas. Primero, si es un libro que podamos leer los padres, es decir, que si es un libro que vamos a entender, que nos va a ayudar, que nos va a aportar luz. Esto era una de ellas, ¿no? Yo, por ejemplo, iba tomando notas, ¿no? Habla mucho de hay que expandir el foco, el adolescente lo reduce todo, ¿no? Hay que despertar su curiosidad, bueno, todos estos temas que hay que interesar al paciente en otros temas que como padres también podemos adoptar, que no es un tema solo del terapeuta, o sea que me parece como un consejo buenísimo. O este, no te dirijas al adolescente como tú deberías, sino hazle preguntas, ¿no? Es como, y si reflexionamos sobre esto, todas esas cosas que han aconsejado, que me parecen una pasada, que podemos aplicarnos en casa. Y, y bueno, pues quería preguntar si el libro tiene esa facilidad, ¿no? Para que, y consejos de alguna manera, o podemos extraer aprendizajes. Y también quería preguntar si no tiene sentido, precisamente en lo que hablaba antes la persona que ha intervenido antes, ¿no? Del debate social, que las sociedades de psicólogos y psiquiatras y la medicina, el sector médico en España, si no se han planteado definir y consensuar lo que es la terapia exploratoria como medio para contrarrestar la ley, porque al final si esto va al juzgado, el juzgado va a ir a buscar una definición y si está protegido ese aspecto, ¿no? La terapia exploratoria, pues siempre vamos a poder defender mejor nuestros intereses, ¿no? En un futuro. Y muchas gracias. Yo creo que el libro, solo contestar a lo de si lo pueden leer familias, padres, o sea, no solo para profesionales. Que en la contraportada del libro pone precisamente que es una guía para clínicos, padres, educadores y cualquier persona interesada en entender el impacto de este autodiagnóstico, diríamos, de disforia de género
en el contexto actual, pero que afecta a todos, a familias, educadores, etc. Entonces, sí, se puede leer, en el índice veréis que hay algunas partes que son más de conceptos psicoanalíticos, pero hay mucha otra parte donde podéis ver historias bien explicadas, accesibles y que uno puede identificarse. Y, en fin, yo creo que es muy interesante para el público en general, ¿no? Y luego en lo que dices de cómo es que no se ha llegado a hacer debate sobre este tema entre profesionales, porque precisamente lo que os hemos enseñado, este informe sobre el servicio Transit, hay que reconocer que se lo debemos no precisamente a profesionales de la psicología ni de la psiquiatría ni a médicos, sino que se lo debemos a las feministas de Cataluña. Y esto lo digo en homenaje a este colectivo, porque realmente parece que los miedos, diríamos, a debatir y a ser acusado de tránsfobo y a perder el trabajo si resulta que tu jefe está de acuerdo con la terapia afirmativa y tú lo ves con más reticencia, digamos, hablar con tranquilidad, como por ejemplo lo puedo hacer yo, que ya a mi edad puedo decir lo que me parece, pero es muy diferente. Es muy diferente a alguien, por ejemplo, que está trabajando en la pública, que está trabajando en un servicio donde se encuentra con que le vienen los protocolos de tránsito y discrepar de eso, ahí se la juega. Y los colegios de psicólogos no han hecho precisamente un papel favorecedor de este tipo de debate, porque cuando nosotros hicimos este acto, en el año 2021, el que os he remitido que lo veáis y veáis que dice vídeos de los más populares en cuanto a que gente que los ha consultado, pero después ha habido mucha dificultad para continuar el debate entre psicólogos, por ejemplo. Pero por ahí que hay todos estos miedos. El miedo a ser acusado y no digamos denunciado o despedido, si no participas en lo que es el mainstream oficial, ¿no? En este momento. Y sobre todo con la ley detrás, ¿no? Por eso preguntaba, porque primero decir que antes preguntaban qué hacen los padres metiendo a los niños en tratamiento, o sea, los padres estamos desamparados. O sea, hace tiempo ha habido problemas sociales de este tipo con la juventud, la adolescencia, y ha habido niñas que se han mirado al espejo y les parecía gordísimas y pesaban 30 kilos, pero hemos consensuado los adultos y el sistema de salud y todos que tenían un problema y había que ayudarlos médicamente y había que ingresarlos y hacerles comer como fuera. Entonces había un consenso, ahora vamos a la contra, o sea, los padres, no sé, yo a veces pienso, pues si me van a quitar la patria potestad, que no me la devuelvan, porque es que cuando acaben como van a acabar, que lo asuma alguien eso, ¿no? O sea, no tenemos tantas dudas. Los padres tomen la decisión que tomen, están intentando hacer lo mejor para sus hijos. Entonces, me parece que también ¿no? hay que tener en cuenta lo difícil que es esta situación porque vas en contra de la sociedad. A pesar de todo, somos los que más fácilmente podemos oponernos porque te puedes arriesgar a mucho. O sea, yo he tenido a la inspectora de educación delante mío en una reunión del colegio por oponerme al uso de los pronombres y afortunadamente el protocolo de la Generalitat no menciona los pronombres, o sea que pude defender esa posición e intentar que no afirmaran en el colegio, pero es muy complicado todo, o sea, vamos, de verdad que lo tenemos todo en contra. Por eso creo y pido y hago un llamamiento a que entiendo los miedos, porque todos tenemos los miedos. También a mí me ha dicho mi hija, si vamos por aquí yo me suicidaré. Es decir, todos tenemos mucho miedo, pero al final, ostras, necesitamos el apoyo de psicólogos, de psiquiatras, de la sociedad, necesitamos el apoyo, estamos muy desamparados, ¿eh? Por eso creo que consensuar lo que es la terapia exploratoria puede ayudar mucho en el marco legal que tenemos, porque al final, ¿qué es terapia de conversión? Pues mira, no lo sé, pero esto que estamos haciendo es terapia exploratoria, que eso está definido, en fin, definamos, porque es que si no es tremendo todo, ¿no?
Y agradeceros a los que estáis luchando, porque entiendo la dificultad a la que os enfrentáis y es de verdad de súper valentía, ¿eh? Y por supuesto a Silvia Carrasco y a Feministas de Cataluña, que son un 10, no, un 1000. Gracias. Sí. Yo comentaría que los tempos que suelen tener este tipo de cambios suelen ser como en movimiento de péndulo, de realmente de momentos sociales en los que la transexualidad estaba, bueno, pues muy mal vista bueno, y perseguida en muchos países del planeta. Hemos pasado a otra, bueno, a otra mirada que está en el otro extremo del movimiento de péndulo y de alguna manera empujado también porque en las escuelas se ha ido haciendo como una formación a los maestros, de alguna manera disfrazando lo que es ideología como si fuera ciencia y como si fueran expertos, que antes he hablado también en la entrevista de lo que es ser experto, ¿no? Bueno, por el lado de esperanza, creo que cada vez van saliendo más publicaciones en esta línea que creo que va ponderando otra vez o generando un movimiento desde el extremo otra vez hacia lo que sería, bueno, una posición más centrada, ¿no? Y que sería esta mirada holística, ¿no? Neri. No, respondiendo un poco a la petición que decías, solo informaros que aunque parezca que es aquello de he venido a hablar de mi libro, no, he venido a informaros que, por ejemplo, yo el día 10 de octubre empieza un seminario aquí en la Sociedad de Psicoanálisis que se llama Pensando cómo atender a las consultas de menores con incongruencia de género y a sus familias. Esto está destinado a profesionales, no a familias. Pero bueno, en este seminario que ya llevamos años haciendo, discutimos precisamente los casos que muchas veces nos derivan de Amanda o de asociaciones de padres que están preocupados, que están sufriendo, y entonces nos dedicamos a pensar cómo manejar todo esto. Es decir, que pequeñas iniciativas de estas, que por cierto son iniciativas que, por ejemplo, yo soy partidaria de hacer siempre presencial, porque a mí no me gusta hablar de casos sin confidencialidad, con lo que es el problema del online, etcétera. Pero bueno, que sepáis esto, empieza el día 10 de octubre, si alguien está interesado puede apuntarse al seminario. Si me permitís, hay varios comentarios que felicitan por la rigurosidad de la entrevista, que es muy clara, muy próxima, bueno, y que agradecen esto. Y hay una pregunta también que no la quería dejar pasar porque ya hace más de 10 minutos que está puesta en el diálogo. Es de Sergi de Diego y comenta: muchísimas gracias por el esfuerzo, trabajo previo y la iniciativa de promover la traducción del libro a los 3 miembros de la mesa. La presentación y la entrevista sumamente estimulantes y clarificadoras. Los autores han hablado de la influencia de las idealizaciones con personajes de anime o similares. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la influencia de las redes y, en este sentido, sobre la necesidad de que los profesionales aprendamos en los niños, no sé muy bien si se ha saltado alguna palabra, y adolescentes, su relación con las redes, los modelos con los que se identifican, en los que buscan validación. Esto es un tema clave, porque muchas veces lo que nos pasa es que los adultos no estamos enterados de cuáles son las imágenes que les van llegando a ellos. Si habéis visto aquella famosa serie que ha triunfado mucho, esta de adolescencia, ¿no? Esta que hubo en Netflix, donde un poco lo que se pone de relieve, allí no habla del tema trans, habla de otro tema, de la manosfera, etcétera. Bueno, los que lo hayáis visto. Pero esta idea de que los padres están tranquilos porque el chico está en su habitación y piensan que no va con malas compañías, por decirlo así, y resulta que le está llegando sin filtro a la habitación donde los padres piensan que no pasa nada, y le llega toda la influencia de todo esto sin ningún filtro. Entonces,
Yo creo que por supuesto, los psicólogos que nos dedicamos, los psicoanalistas, los psicoterapeutas que nos dedicamos a ver a padres, familias y adolescentes, es fundamental que estemos al caso de todo esto. No podemos vivir de espaldas a las redes, por ejemplo. Es imposible, porque es como no quererse enterar de con qué modelos de identificación se están pudiendo identificar. Entonces hablamos mucho de la influencia de la identificación con los padres, los familiares, los compañeros, etcétera, pero esto, si vamos de analfabetos digitales, nos perdemos una gran fuente de información. Yo en este caso, recuerdo que en el seminario habíamos comentado un caso que me había llamado especialmente la atención, porque claro, unos padres que presentaban a una niña que quería ser niño y que ya quería que la llamaran con el nombre de chico, etcétera, y luego cuando yo solo le pregunté por qué ese nombre de chico, solo por qué ese nombre de chico, solo con el nombre, la explicación que me dio de un referente online que llevaba ese nombre, con el que ella se había identificado, pues claro, lo que hice yo al día siguiente fue decirle, ¿puedo buscar esto online? Y puedo enterarme de quién es este personaje. Y lo busqué y entonces, a partir de aquí, le pude desmontar un poco el personaje. Pero es que si ni siquiera yo sé de qué va el personaje, ¿cómo voy a poder abordar la cosa de otra manera, ¿no? O sea que en este sentido creo que, igual que en todas las épocas, los psicólogos hemos tenido que saber los nombres de los superhéroes que eran los referentes para los niños y los adolescentes. Teníamos que saber los personajes. Pues ahora lo mismo. Es que no podemos estar de espaldas a esta realidad. Que sí, ya estamos sobre el tiempo, me avisan las compañeras. No, solo comentar que de hecho en las publicaciones que ha habido los últimos años en relación a todo el tema de la disforia de género, ¿no? Desde el libro de Rusty, Manuel Valdiz, de los Ivans, se hace referencia en todos de la influencia de las redes sociales, ¿no? Aparte de muchos otros factores que hoy también se han ido esbozando en la entrevista. Bueno, sí, nos habíamos puesto como a las 10:15 como hora límite. Yo creo que podríamos cerrar aquí el acto. Muchas gracias a los asistentes desde, en remoto y a todos los que habéis venido. El debate está en la mesa.